54, al músico principal, el Mejinot Masquín de David. Cuando vinieron los ifeos y dijeron a Saúl, ¿no está David escondido en nuestra tierra? Oh Dios, sálvame por tu nombre. Y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración y escucha la oración de mi vida. Porque extraño se han levantado contra mí. Violentos buscan mi vida. Oh Dios, déjame sí. El Señor está con los que sostienen. Que me volverá el mal a mis enemigos. Bótalos con tu verdad, voluntariamente. Sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Yahweh. Porque me ha librado de toda luz. Buenos días amigos de Facebook, buenos días amigos de los grupos de oración, de las iglesias, hermanos y amigos de Instagram, de Twitter. Bueno, les mando un saludo grande, que Dios los bendiga. El sembrador salió a sembrar la semilla, que es la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que denominé los Juanes. Los Juanes. Sí, ¿me podés buscar música tranquila de piano? Buscame música tranquila de piano, por favor. Piano. Solo eso. Bueno, hoy el tema se llama Los Juanes. ¿Por qué? Bueno, siempre utilizando la palabra de Dios para no confundirnos, para no hablar de más. El sembrador salió a sembrar la semilla sin mácula, la semilla de la sana doctrina. Acá en este espacio predicamos conforme a la gracia de Jesucristo, la salvación que es por gracia y no por obras, no guardando la ley, sino la gracia de Jesucristo. Indagando y haciendo estudios con mi esposa Gaby, mi nombre es Marco, un saludo a todos los que no me conocen, y un saludo a todos mis familiares, mi hijo específicamente, mi mamá, y a todos mis hermanos de grupo de oración también, Martín, del grupo de oración de Posadas. Bueno, es tan maravillosa la palabra de Dios que, por ejemplo, habíamos descubierto con Gaby el nombre de los Juanes. ¿Juanes por qué? Tomo el nombre de Juan el Bautista y el apóstol Juan, uno de los discípulos de Juan, y habíamos
buscado en internet el significado de la palabra Juan en hebreo. El hebreo es Yohanan. Y-O-H-A-N-A-N, Yohanan. ¿Y qué significa? Perfecto. Jehová ha hecho gracia. El nombre en hebreo de Juan, o Yohanan, significa Jehová ha hecho gracia. Fíjense este nombre, y este mismo nombre descubrimos que a Juan el Bautista, al padre de Juan el Bautista se le reveló el nombre que debería de ponerle a su hijo, que así, de la misma manera que Sara y Abraham, que eran ya grandes, Sara era grande, y su vientre era estéril, y de ahí Dios le dijo que se iba a tener un hijo, y fue llamado Isaac, que significa risa. También así, el vientre de la madre Elizabeth, de la madre de Juan el Bautista, era estéril. Y Dios, por gracia y misericordia, sabiendo cuál sería el propósito de la vida de Juan el Bautista, dio a luz el profeta que tenía el mismo espíritu que Elías, aquel que habría de preparar la senda de Jesucristo, la senda de aquel que habría de bautizar en espíritu y fuego. Juan Bautista predicaba el arrepentimiento, el agua de arrepentimiento, preparaba a los corazones de aquel que habría de venir a bautizarnos con la salvación por gracia. Fíjense esta singularidad, este cariño que el Señor tenía por los Juanes. Juan el Bautista era uno que era su primo, ni más ni menos. Ahora vamos a buscar los versículos correspondientes, espero que no se alargue mucho el tiempo. Vamos a ir viendo la hora para que no se haga tan largo. Entonces decíamos que el nombre de Juan el Bautista y Juan el Apóstol, que era el discípulo amado, que se llamaba así en el Evangelio de Juan, y también lo llamaban de apodo Boanerges, que es otro tema, y vamos también a nombrar. Nos habíamos reído porque muchas veces el Señor, para mí el Señor estos apodos se lo ponía al Señor, Boanerges, que son hijos del trueno. Bueno, ese vamos a explicar después por qué el Señor los nombró así. Pero bueno, lo que acá quiero aclarar es que el Señor tiene o sea, lo que quiero aclarar es que el Señor tiene una particularidad en este sentido, de que utilizó este nombre Juan. En el Antiguo Testamento dice, porque los profetas, la ley y los profetas es hasta Juan el Bautista. A partir de ahí empieza todo lo que es Antiguo Testamento, la ley y los profetas es un ayo que nos conduce a la cruz de Cristo, nos conduce a Cristo. Todo es figura. En el Antiguo Testamento hay 300 profecías, como habíamos hablado, de Jesucristo, y es figura todo eso de Cristo. Tanto Abraham como el sacrificio que el Señor proveyó, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que después Juan también predicó de esa manera. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y bueno, vamos a ir de a poco y vamos a tratar de hacerlo rápido porque no me voy a extender mucho. Pero acuérdense, Yohanan, Jehová ha hecho gracia. Jehová ha hecho gracia. Puntualizo acá, hago este paréntesis acá para que, ¿qué significa? Que en el Antiguo Testamento está la ley y en el Nuevo Testamento la gracia de Jesucristo. Estamos en este periodo de gracia, el regalo de la salvación. Y la salvación es por fe en su sangre. Todo el que creyere será salvo, el que no ha sido condenado. Y que Juan el Bautista, en el Antiguo Testamento, termina hablando de la ira de Dios. Hay muchas veces que
el que sale a predicar la palabra tiene que decir ir con verdad y pedirle a Dios sabiduría, porque estos temas son complicados, porque tenemos que llevar al mundo el Evangelio de Jesucristo, tenemos que hablar de la cruz, tenemos que hablar de la ira de Dios que va a venir sobre este mundo, y fíjense que el mismo que preparó los corazones de aquellos hombres para que se arrepientan de sus pecados, para que las personas cambien la vida, que cambien lo que eran antes, que se sujeten a la vida que Dios nos da a través de su Santo Espíritu. Bueno, vamos a ir directamente a la lectura. Bueno, la lectura, vamos a empezar, le voy a pedir a mi esposa que si me puede leer lo que le había pedido. Sí, fuerte, por favor. Sería Lucas 1, del Sí. 57 al 66. El Sí. nacimiento de Juan el Bautista. Claro. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que el 8º día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que la oían los guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues era este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Buenísimo. ¿Y por qué? O sea, Zebedeo era el padre, ¿no? Zebedeo era el padre, o Zacarías. No, Zacarías. ¿Qué le había pasado a Zacarías? ¿Quedó? El que había quedado, estuvo un tiempo mudo. Sin hablar. Sí, porque, bueno, él estuvo mudo un tiempo y él era que en ese momento hacía los servicios en la sinagoga. En el templo era la sinagoga, en el templo. Bueno, él había quedado mudo, el padre de Juan el Bautista, y en ese momento agarró una tablilla y él aclaró que el nombre era Juan. ¿Por qué? Porque un ángel se le presentó a él y le dijo, o sea, este nombre viene de parte de Dios. El nombre se lo puso a Juan, a Dios, y fíjense que habíamos dicho que el nombre Juan, Johanán, es Jehová ha hecho gracia. A partir de este momento, el que habría de preparar el camino del Señor estaba profetizado en Elías, profetizado en el Antiguo Testamento, que habría de venir el que prepararía el camino del Señor. Estaba profetizado sobre el primo de Juan. Y vamos a ir rápidamente a leer de la predicación de Juan el Bautista. Este nombre, acuérdense, se lo dio Dios. Es Jehová ha hecho gracia. Acuérdense que en el video anterior habíamos hablado que la salvación es por gracia del Señor. Nosotros por gracia, de manera inmerecida, por la fe en su sangre, nosotros tenemos esta gracia de salvación. Nosotros no necesitamos guardar las obras de la ley, ni ser buenos, ni tener ciertas condiciones para llegar. Lo único que Dios te pide es la fe. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Bueno, entonces vamos al capítulo 3 de Mateo. Si vos lo tenés para ayudarme a reforzar, porque a veces no veo muy bien. Bueno, vamos a ver si puedo leer acá. Acá está, capítulo 3 de Mateo. Sí. Bueno, el capítulo 3 de Mateo empieza. En aquellos días vino Juan el Bautista, ahí está, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues
Este es aquel a quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Eso está en el Antiguo Testamento, en Isaías. Dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Él bautizaba en el Jordán. Bueno, ahora Gaby va a leer por la característica de, vuelvo a repetirle esta parte, donde cómo él se vestía, cuál era la característica de su vestimenta. Él estaba totalmente consagrado. Él andaba por los desiertos y comía langostas, ¿sí? Miel silvestre. Estaba totalmente consagrado a la obra de preparar el camino del que habría de venir, ¿sí? Que es la gracia salvadora, aquel precioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, él dice, Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Eso también hace, tenemos una referencia en Reyes, buscamos Reyes, si podés leer, Reyes capítulo 1, versículo del 7 al 8, del 7 al 8 completo, 7 al 8. Dice, entonces él les dijo, ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo, es Elías Tisbita. Exacto. Bueno, La coincidencia con... hay una coincidencia con Elías. Elías se vestía de la misma manera y estaba consagrado de la misma manera. Y también le habían preguntado, le venían a preguntar, creo que eran fariseos, si él era Elías, el que habría el profeta, etc. Y él respondía que no, pero dice, es necesario, tendría que venir, según los indagaban en el Antiguo Testamento, en el templo, la gente que estudiaba la palabra de Dios, la Torá, ellos indagaban, inquirían los tiempos y las formas o los profetas que se manifestaban. Había muchos que decían ser el Cristo, pero no eran, y le preguntaron a Juan el Bautista si tú eres Elías. Y justamente esta referencia en la forma de vestirse y el espíritu de Elías, que era Dios, Jehová, porque cada profeta tenía el espíritu de Jehová, pero en cada profeta se manifestaba, Dios lo usaba de formas diferentes. A Jeremías de una manera, a Jeremías le llamaban el llorón, el profeta llorón, ¿sí? Ahí Elías era el profeta de fuego, el profeta el profeta con mucha fuerza, con mucha energía, y decía verdades tajantes que lo llevaron a la persecución, o como dice Gaby, o lo amaban o lo odiaban. Vamos a seguir entonces con el versículo 6 rápidamente, y dice, versículo 6 de San Mateo, que dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. El Jordán es el mismo lugar por donde pasó el pueblo de Israel después de haber salido de Egipto como esclavos. Fueron conducidos por todo el desierto durante 40 años. Y después de 40 años atravesaron el Jordán, las nuevas generaciones, por el Jordán. Entraron por el Jordán, el mismo lugar donde bautizaba Juan, ¿sí? Donde se bautizó el Señor Jesucristo. Fíjense cómo todo está
de manera, el Antiguo Testamento son figuras de estas cosas que habrían de venir. Y se fueron cumpliendo, y a medida que se fueron cumpliendo, esta codificación secreta, por decirlo así, estos misterios, fueron develándose y se siguen desvelando para todo aquel que busca la palabra de Dios. Porque Dios le da sabiduría al que le ama. El Espíritu Santo nos conduce, nos guía a toda la verdad. Nos habló por parábolas, como habíamos dicho en el video anterior. ¿Por qué? Porque codificaba para aquellos que tenían querían ser sus discípulos. Y en esa intimidad, en ese constante querer saber, en esa sed de beber el agua y comer. Dice, el que tenga sed venga a mí y beba. Se levantó el Señor y clamó, declaró, porque Él sí es el único que puede declarar. Él declaró, el que tenga sed venga a mí y beba. Y esta agua viva, el agua viva por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, dice, haced pues frutos de arrepentimiento. Él predicaba arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos, dice, de vosotros mismos a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y yo también, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Estamos cerca, Juan el Bautista bautizaba en arrepentimiento, pero preparando los corazones para Cristo. Y Cristo bautiza en fuego. Y acuérdense que en el Antiguo Testamento, en la inundación tremenda, en la época de Noé, fueron muertos por el agua. El agua limpió este planeta de la inmundicia que había, de toda la perversión. Habiendo leído Génesis, habiendo leído Levítico, vemos que el Señor tuvo que limpiar de toda la inmundicia que había. Por ejemplo, nombra en Levítico, ahora en este momento así, abuelo de pájaro, por ejemplo, tenían relaciones padres con sus hijas, con sus parientes, entre primos, tenían zoofilia, tenían relaciones con animales, mataban, disfrutaban matando, hacían cosas abominables, adoraban, tenían relaciones con los hijos caídos, con aquellos que eran los demonios. Los demonios le enseñaban a las mujeres adivinación, agorero, hechicería. Ellos le enseñaron a las mujeres a hacer esas artes demoníacas y satánicas. Y el mundo entero estaba totalmente plagado. Fíjense que hoy estamos en la misma situación espiritual. Por eso el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Y el árbol que no da buen fruto será cortado y echado en el fuego. Ojo, amigos, por eso la predicación del Evangelio, del sembrador que salió a sembrar, te habla de la verdad. Un amigo te dice la verdad, no te va a mentir. Por eso predicamos en este espacio, no venimos a hablar de un evangelio adornado. Hablamos de la verdad, como Juan el Bautista que hablaba de la verdad, ¿sí? Porque justamente ese es el evangelio. Que venir a predicar el arrepentimiento y perdón de pecados por su nombre. Porque hay un solo nombre dado a los hombres. No hay muchos nombres. Voy a ser genérico, no estoy hablando ni tratando de insultar, ni de despreciar, no. Venimos a predicarle como está escrito. Escrito está. Es una forma genérica de hablar de que la idolatría, no. La hechicería, no. Todo lo que es pecado está escrito en las
10 mandamientos y los 300 Estatutos, estatutos y decretos condenatorios, porque el que no guarda esos decretos es condenado, por eso es condenatorio. Son muchos decretos, son muchos estatutos, son muchos sacrificios de animales, tener en cuenta esto, lo otro, esto. Era una carga tremenda que era la ley de Moisés, pero el Señor nos vino a dar libertad de este yugo de la esclavitud de la ley, y gracias a que Cristo vino y cargó toda la ley, Él guardó toda la ley, Él no pecó, y Él murió por nosotros en la cruz, cargando nuestros pecados. O sea, todo el que le recibe como su Señor y Salvador, porque hay un solo nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, es, todos sabemos, o no lo saben, Jesucristo. Y Yeshua, Amashiach en hebreo. Bueno, seguimos entonces. Su aventador dice: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano. Aventador es cuando uno hace fuego y hace con un abanico, prende el fuego, lo hace, le sopla el fuego, un aventador, ese es el aventador. A ver, el aventador dice: el aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Esto básicamente habla del final de los tiempos, y todas las señales se están cumpliendo, que ya estamos cerca de ese tiempo que nombra Juan el Bautista y que nos hablaron todos los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, el aventador ya está en su mano. Habrá de venir como juez, Señor Jesucristo. Y vamos a leer entonces esa referencia con respecto a Mateo. ¿Hay otra referencia? Hay una Isaías. Sí, Isaías. Sí, decime. Isaías 4, 3, 4. Sí. Dice: y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. ¿Listo? Sí. Bueno, básicamente, ¿qué dice entonces? ¿Qué es leerlo, no? O memorizar, o tratar de reflexionar. Bueno, entonces también vamos a buscar en el Antiguo Testamento, en referencia a Mateo. En referencia a Mateo tenemos... En referencia a Mateo tenemos, ya había leído Isaías. ¿Vos leíste Isaías? ¿Qué leíste recién? Isaías 4, 3, 4. 4, 3, 4. Habla del futuro glorioso de Jerusalén, en realidad. Sí. Léelo de nuevo, por favor, fuerte. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Fíjense, espíritu de juicio y espíritu de devastación. Después del arrebatamiento de la iglesia, Jehová, Padre nuestro, habrá de tratar directamente con el pueblo de Israel, y después de un gran juicio de devastación, los que queden en Jerusalén serán llamados santos. Fíjense, ahí ya hablamos netamente del pueblo de Israel, porque habla de Jerusalén, ¿no? Sí. Cuando el Señor lave la inmundicia de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. A ver, eso va a pasar, lo que Juan el Bautista está hablando, específicamente para Israel. Después de que ya la iglesia sea arrebatada, sea llevada a los cielos, porque la iglesia va a ser arrebatada a los cielos.
Después tenemos Malaquías, también en referencia a la prédica de Juan el Bautista. Si vos podés leer Malaquías, capítulo, lo tenés ahí, capítulo 3. Ahora voy a ver si capítulo 3. sí, versículo 1 al 5. Si querés lo leo, lo tengo acá, como quieras. Dice, Bueno. he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su temblor, y vendrá súbitamente a su templo el Sí. Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Sí. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero y a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Capítulo 3, 2, dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Yo lo interpreto de que la plata representa siempre a la palabra de Dios. Me imagino que Él viene a restaurar la palabra literal, porque hay mucha falsa doctrina. Hay muchos que han tergiversado la palabra de Dios para llevarlo a su discurso, al discurso de las falsas doctrinas, las doctrinas tendenciosas, las que por ahí lucran con el Evangelio, o las doctrinas que fueron mal interpretadas por otras religiones, que no, dice, porque si un ángel del cielo viene con otro evangelio, sea anatema. Ya está escrito en el Nuevo Testamento, en Judas, no el Iscariote, Judas el apóstol, ahí aclara bien lo que es la apostasía, lo que es los falsos maestros. También en Gálatas, en las segundas cartas de Pedro, habla del anticristo, habla de la apostasía. Apostasía quiere decir que se dejaron la palabra de Dios, o la tergiversaron, tocaron el sentido, cambiaron una letra, una J o una tilde, y con eso ya pecaron contra Dios. Porque ni una J ni una tilde hay que tocar de la palabra de Dios. Por eso leímos literalmente dónde se refiere, a qué cosa estamos hablando en este tema específicamente, por esa simpatía que Dios tiene por los Juanes. Juan el Bautista por un lado, y después vamos rápidamente de manera a vuelo de pájaro, porque Juan, el discípulo Juan, el discípulo amado, o también lo llamaron hijos del trueno, él y Santiago su hermano, los hijos de Zebedeo. Juan tiene cinco libros en el Nuevo Testamento, ¿sí? Juan, primera de Juan, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Era una simpatía que tenía con los Juanes. Y Juan, habíamos dicho que el nombre Juan, tanto Juan el Bautista como Juan el discípulo, su nombre es Yohanan. Jehová ha hecho gracia. Hablamos de la gracia de la salvación. Hablamos de que preparó, de cómo es en el Antiguo Testamento, todo se refiere hasta Juan. Los profetas son hasta Juan. Todo habla del Génesis al Apocalipsis de esta salvación. Todo habla de que habría de ir a los pies de Jesucristo, todo nombre, todo lo que se nombra, todo bajo los pies de Jesucristo. Toda rodilla se doblará
delante del Señor confesando que Jesús es el Señor. Jesús es Jehová de los ejércitos, se hizo carne y habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios. Podés buscar Juan primera vez, el Evangelio de Juan, y lee rápidamente Juan, el Evangelio de Juan. Está en los 4 evangelios. Juan, el Evangelio de Juan. Acá está bien, decime cuál. El primero, capítulo 1, donde habla Juan, utiliza a este Juan, que el discípulo amado, a este nombre que en hebreo significa Jehová ha hecho gracia. Fíjense cómo él, siempre toda la obra de él, y él, el único que merece toda la gloria por esta sabiduría tremenda, porque a Zacarías era el padre de Juan el Bautista, ¿no es cierto? Sí. A Zacarías, el nombre Juan se lo reveló, el mismo padre se lo reveló a través de un ángel que se le apareció y le dijo, su nombre será Juan. Su nombre será Juan. Fíjese esta particularidad. Antiguo Testamento es hasta Juan, y los profetas hasta Juan es el Antiguo Testamento. Y después comienza el Nuevo Testamento con Jesucristo, que viene a cumplir toda la ley para que a través de su cumplimiento de esa ley, por haberse él hecho maldito en la cruz, nosotros tengamos acceso al lugar santísimo, porque el templo se divide en dos secciones importantes del tabernáculo, donde es el lugar santo y el lugar santísimo. Y entre el lugar santo y el lugar santísimo había una cortina gigante, en el cual solo entraba el sacerdote una vez al año, el principal sacerdote, una vez al año, no sin haber hecho sacrificio por él y por el pueblo, para poder estar en la presencia del santo, el santísimo, el 3 veces santo, Jehová de los ejércitos, Padre nuestro. Una vez que murió el Señor Jesucristo, esa cortina que dividía el lugar santísimo del lugar santo se partió en dos. Es una figura de que a través de la gracia de Jesucristo nosotros tenemos esa entrada al trono de la gracia, entrada, libre. exacto, esa que no lo ha podido tener el pueblo de Israel, lo tenemos nosotros al poder entrar al lugar santísimo. Pero ese lugar santísimo en los cielos, en Jerusalén celestial, en la presencia misma de Jehová de los ejércitos, en los millares y millares de ángeles. Bueno, a través de esa fe en su sangre, nosotros tenemos la entrada a ese lugar santísimo. Pero esa es la gracia que Dios nos dio. Es una gracia tremenda, un regalo tremendo para los gentiles, porque estaba destinada a Israel esta gracia, pero el pueblo estaba ciego, sordo, mudo, porque el Señor endureció su corazón para que no vean, y no escuchen, no conviertan y yo los sane. Entonces esta salvación fue a los gentiles. El Señor nos amó también a nosotros, nos hizo parte, nos injertó en las ramas. Nosotros estamos injertados, es la esposa de Jesucristo, la cual habrá de ser llevada a los cielos para evitar la ira que proclama en el desierto Juan el Bautista. Él proclama esta tremenda ira, esta devastación que va a venir sobre el mundo. Por eso, hoy es el llamado. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque el Señor te llama hoy te llama. He aquí, estoy a la puerta y llamo. ¿Sí? Bueno, porque el hacha, dice, está puesta a la raíz de los árboles. Todos ustedes son árboles, y el hacha está puesta a la raíz, pero el Señor ya tiene el aventador en su mano, el aventador con el cual habrá de traer el juicio a las naciones con fuego. Por eso el Señor tiene misericordia, porque Dios amó tanto al mundo
que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso el Señor en su amor, esto es amor, puro, puro amor. Acá está la puerta abierta del arca, le decía Noé a la gente, y la gente no quería entrar y se le burlaba y se le burlaba. Hoy estamos en la misma altura espiritual. En la misma altura espiritual me refiero a lo negativo, me refiero a lo diabólico, porque el mundo está totalmente casado, está totalmente dependiendo de todas las producciones, de todas las acciones del diablo que está detrás de todo lo que gobierna este planeta, los gobiernos, los reyes, los príncipes, las religiones. Cristo no es religión. Pero bueno, voy a continuar entonces. Si puedes leer rápido, ¿tenés ahí Juancito? Bueno, léeme Juancito hasta, perdón que diga Juancito, pero es el discípulo amado del Señor. Léeme hasta acá y yo te digo hasta dónde. Léelo, fuerte. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Exacto. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí está, ahí paramos. Esto es el Evangelio de Juan, y ahí él nombra a sí mismo, ¿no? Dice Juan, acá, esta partecita. Hubo un hombre enviado de Dios, Sí. el cual se llamaba Juan. Hubo un hombre enviado de Dios y que se llamaba Juan. Ahí se refiere Juan a sí mismo, ¿no es cierto? Seguimos con el nombre de Juan, entonces vamos a avanzar rápidamente para no extendernos. Acá Sí, dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, lo que Eso. estabas diciendo vos acerca de los judíos, Perfecto, de Israel. Perfecto, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mediante eso nosotros pudimos tener la salvación por gracia. Y eso lo dice en el versículo de Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, versículo 12:3 de Mateo dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero. Su trigo se representa a los salvos, a los que creyeron en Jesucristo, a los que guardaron la esperanza de su venida, a los que creyeron como creyeron, dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que no andan por vista, los que no andan buscando milagros o sanidades, o cosas para ver, para comprobar que Dios existe. Dios existe y Dios es fiel a su palabra. En su palabra vamos a encontrar esta existencia. Y quemará la paja en el fuego. La paja, lastimosamente, amigos y hermanos, es el que no cree en Jesucristo. El que no cree en que Él resucitó de los muertos y al tercer día por la potencia y la operación del Dios Todopoderoso, el cual preparó este sacrificio y esta resurrección tremenda para mostrar su poderío, para mostrar que Él es el único que salva a través de su nombre. El nombre de Jehová de los ejércitos es Jesucristo. No hay otro nombre. Si vas a buscar a la puerta y entrar a la salvación, buscar la salvación, tenés que confesar todos tus pecados, el arrepentimiento, darte cuenta que nosotros somos pobres en espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que somos humildes, que tenemos que humillarnos y darnos cuenta que todo lo nuestro es trapo de inmundicia delante de Dios. Nada tenemos para dar en rescate por nuestra alma, porque nadie puede guardar toda la ley ni mantenerse santo sin
el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que nos da, después de creer en Jesucristo, el camino, la santificación. Primero Dios nos santifica o nos hace santos mediante la fe en su sangre. Si creíste que Cristo murió y resucitó de los muertos, serás salvo. Y esta es la fe que predicamos. Perdón porque sea repetitivo, pero es así. Esta es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El que cree es salvo, el que no cree ya ha sido condenado. El Evangelio de Jesucristo es lo que Juan preparó, el arrepentimiento por agua. El agua representa también a la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz. La palabra, hay que leer la Biblia. Yo te invito a que consigas una Biblia. Siempre para buscar a Cristo, buscarlo a través de la Biblia. Te aconsejo, hay varias versiones buenas, pero como digo siempre, la Reina Valera 1960 está buena para empezar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. También, después fue bautizado Jesús. ¿En dónde? En el Jordán, en el mismo Jordán donde el pueblo de Israel atravesó para tomar su tierra prometida, la tierra que Dios le prometió, que es Jerusalén, ¿sí? Y bueno, fue bautizado. ¿Tenés ahí el bautismo? Sí. Bueno, léelo, por favor, fuerte. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tremendo, tremendo. También en otras partes dice: a él oíd. El Nuevo Testamento, los 4 evangelios, lo tenemos al Señor Jesucristo transitando en esta tierra, el Dios hecho carne, que habitó entre nosotros como el unigénito Hijo de Dios, hablando. Y todo esto, lo que él habló, el Sermón del Monte, por ejemplo, ¿sí? O las parábolas, o todo lo que él habló, todo ese, a él oídnos, dice el Señor. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Tenemos, gracias al Señor, escrita esta palabra. Tenemos esa alegría de poder tener en nuestras manos la voz de Dios. Esta palabra es viva porque no está solo escrita en la letra, está escrito en nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo nos recuerda, el Espíritu Santo siempre nos está recordando sus palabras en este transitar después de que el Señor nos salvó, porque nosotros fuimos salvos por su gracia y nos lleva a santificarnos, nos lleva a guardar su palabra. Dice, porque el que guarda su palabra es que está sujeto al Señor. Indagamos de sus misterios, de estos regalos chiquitos y grandes a la vez, porque hay que escudriñarlos. Chiquito lo digo porque, por ejemplo, la singularidad esta de porque el Señor utilizó a los Juanes, ¿sí? Esto no es una doctrina de lo mío, esto es una cosa que uno va indagando en la palabra y va dándose cuenta de esas estructuras que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento habla de los 300 profecías de Jesucristo, figuradamente también, o por ejemplo, el tabernáculo y el arca revestida de oro, representa el cuerpo de Cristo. El oro es lo divino. Y en este caso, el Señor mismo le dio el nombre Juan a Juan el Bautista, porque tenía un propósito con él. Él iba a venir a preparar los corazones para que fuéramos, ¿a dónde? A los pies de Cristo. Bueno, vamos a seguir avanzando rápidamente, porque creo que tengo mucho y si no alcanza hoy, seguiremos en la próxima,
pero no quiero extenderme mucho. Bueno, acá, por ejemplo, cuando vamos a Juan ahora, Juan el discípulo, ¿sí? Juan el discípulo, otro Juan más. O sea, fíjense que era Jesús, Juan se recostaba en el pecho del Señor en la última cena. Tenía esa intimidad, ese amor, ese cariño. Era el discípulo que habíamos leído algunas características de Juan. Por ahí, si vos te acordás, el discípulo amado. El más joven. Él era el más joven, era el más jovencito. Él era hermano de Santiago. Hermano de Santiago, el mayor, e hijo de Zebedeo. Exacto. Y eran nacidos en Galilea. Son de Galilea, ¿sí? Ahí donde empezó el ministerio de Jesús, empezó en Galilea. Sí. ¿Y qué más tenés de Juancito? Que lo llamaban Boanerges o hijos del trueno. Hijo del trueno, sí. Bueno, ¿podés leer capítulo 4 también de Mateo? ¿Lo tenés ahí? Cuando lo recluta el Señor Jesucristo. Y fíjense la actitud de Juan y Santiago. Dice, les vuelvo a repetir esta parte. El nombre de ellos es Jehová ha hecho gracia. Fíjense, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el llamado. Hoy es. Fíjense la actitud que tuvo Juan cuando el Señor vino y lo llamó. A todos llama el Señor, arrepentimiento, para que procedan a arrepentimiento, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestros enemigos no son de carne y sangre. Nosotros no tenemos luchas contra personas. Nosotros no odiamos a las personas cuando predicamos. Nosotros predicamos por amor a Jesucristo primero que nada, porque el Señor dice la verdad, nos dice la verdad a través de Juan el Bautista y todo el Antiguo Testamento, hasta Juan, ¿sí? Nos preparó y nos dijo la verdad de estos juicios que habrían de venir sobre el mundo. Por eso les predicamos a la vida, porque este mundo está dominado por el Dios de este mundo, con minúsculas, que es Satanás. Él domina este mundo, todos los reinos de este mundo, todos los sistemas tecnológicos, virtuales, de la web, de las políticas, de las religiones, porque hay muchas religiones falsas, incluidas los evangélicos, estoy hablando, que están siendo engañados por Satanás, están siendo sistemáticamente, han engañado a los pastores. Hay muchas doctrinas que no son bíblicas, por eso el Señor es la luz. La luz es su palabra, la palabra es la leche espiritual para los que creen en Jesucristo, reciben, como dice Pedro, esta leche espiritual para conocer los rudimientos de Cristo, que es infierno, pecado. El infierno, el que muere, tiene dos destinos, o la salvación o el infierno, el lugar separado de la gloria de Dios, donde hay sufrimiento, donde hay confusión perpetua. Por eso, amigo, el Señor Jesucristo vino a traerte esta buena noticia. Hay un camino de salvación. Hay un camino de salvación para tus hijos, tu madre, tu padre, para tus necesidades, pero sobre todo para que pongas primero a Jesucristo, porque Él vino a ser absoluto, Él no es relativo. Él no es relativo que vas a vivir una vida acá en este mundo. Él no te promete que vas a parar de sufrir. Él te promete que con su poder, Él vas a resucitar. El que quiera seguir a Cristo habrá de padecer, también dice el Señor. Porque esas son una de las señales que vos realmente sos hijo de Dios. Porque habrás de padecer. ¿Por qué padecemos? Porque no tenemos comunión con el mundo. Y en una carta de Juan, el hijo, el discípulo amado, Juan habla de que nosotros no podemos amar al mundo, porque el que ama al mundo no tiene a Dios. Dice, y Juan, ¿puede buscar Juan 17? Juan 17, donde el Señor hace una oración, y en esta oración nos muestra, bueno, mientras tanto ella busca, yo voy a leer el momento donde el Señor Jesucristo lo llamó a Juan. ¿Sí? Si escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy el Señor te habla. Tal vez te habla por mí y no te guste mi voz, pero lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios. ¿Sí?
el Señor hoy te está llamando. A vos que estás escuchando, sí, a vos. Hoy te llama el Señor. Mañana puede ser tarde, ¿sí? Porque después de la muerte viene el juicio. Entonces dice, versículo 4, capítulo 4, versículo 21 de Mateo dice, y pasando de allí vino a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban las redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Fíjense cómo al instante dejaron las redes, dejaron su trabajo y escucharon la voz del Cordero y obedecieron. Esa es la obediencia. La obediencia que el Señor nos pide, nosotros como criaturas de Dios, porque no todos son hijos, porque fueron hechos hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo, mediante esa salvación, las criaturas pasan a ser hijos, porque le dio potestad de ser hechos hijos de Dios mediante Jesucristo. Sí, ¿me podés leer Juan 17? Porque es largo, pero fíjate. Sí, acá hay todo o algunos versículos importantes, como quieras. Es la oración donde habla de que nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso el Señor, muchos se alejaban de Él, porque Él hablaba de algo difícil para los hombres, porque el hombre está pegado al mundo, se apega a sus cosas, pero Él vino a traer la espada, vino a traer al padre contra el hijo, la madre contra la hija, la nuera contra la suegra. Él vino a traer una verdad que habría de separarnos del mundo. El mundo no quiere ir a la luz, no quiere ir a Cristo, no quiere dejar el mundo. Por eso el Señor nos llama al arrepentimiento de obras muertas, porque muchas cosas del mundo son obras muertas. Lo único que hay acá de bueno es Cristo. Cristo es lo bueno. Bueno, comenzamos entonces. Sí, la parte del mundo. Sí. Bueno, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Sí. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. O sea, el Señor Jesucristo tiene potestad sobre toda carne. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me distes que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú para contigo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me distes les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me distes, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. O sea, Judas el Iscariote. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Punto. Sí. Bueno, habla del mundo de una manera aclarando, o sea, hace hincapié en la palabra mundo, ¿sí? Se dieron cuenta que en esta oración el Señor no le pide que los saque del mundo, sino que los guarde del mal. El Señor nos lleva a hacernos ascetas, a ir a vivir al monte, ¿no? Que nos habla de que el mundo para nosotros es muerte.
El mundo está bajo el maligno. El mundo también habla de que es oscuridad. Dice, vosotros, dice, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿sí? No somos del mundo. Y dice, no ruego que los quites del mundo, Sí. sino que los guardes del mal. Exacto. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Exacto. Ahí, paramos ahí. ¿Cómo nos santificamos? Con la palabra de Dios. Por eso comprate la Biblia. Comprate la Biblia y léela, vas a ver que la santificación está escrita acá. ¿Qué es santificarse? Es guardarse del mundo. Tenemos que guardarnos del mundo, es santificarnos. La palabra, el Espíritu Santo, te convence de pecado, justicia y juicio. Acuérdense que juicio, la palabra juicio está dentro de lo que es tener en cuenta el Evangelio, tener en cuenta para predicar, para entender que viene un juicio también, del que habló Juan el Bautista. Lo habló Juan el Bautista y está escrito en el Antiguo Testamento y habíamos leído Isaías, lo tenemos en Malaquías. Todo está implícito en la palabra de Dios. Esto es la espada del Espíritu, la espada del Espíritu, la espada del soldado de Jesucristo, la armadura de Dios en Efesios capítulo 6 del 10 en adelante. Bueno. Dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Exacto. Ahí quedamos. Ahí se está refiriendo a nosotros. Porque después de esto, habrían de creer en él por la palabra de quién, de los apóstoles, de la predicación de los apóstoles, y justamente Juan, Jehová ha hecho gracia en hebreo, Yohanan, Juan escribió 5 libros. Habíamos dicho el Evangelio de Juan, las 3 epístolas de Juan, sí, y el Apocalipsis. Y el Apocalipsis, ni más ni menos. Fíjense cómo Dios utilizó a los Juanes, amigos y hermanos de Facebook. Fíjense cómo el cariño que le tenía, y también le puso un apodo a Juan. Juan era uno de los más chiquitos. Yo me imagino, no dice la edad, pero por la forma de actuar así impulsiva, también le había pedido con la madre le habían pedido a Juan que los pusiese, se los sentase a la diestra de Dios cuando estén en su reino. Y se enojaron todos los discípulos con Juan y Santiago, porque habían pedido algo, un lugar de poder, un lugar de privilegio, ¿sí? Y se enojaron los hermanos. Pero bueno, eso es parte de la forma de ser de Juan. Juan era el más chiquito, que también se recostaba en el regazo de Jesucristo, en la cena, y mostraba ese amor, esa, por decirlo, pasión que sentía por el maestro. Y el maestro era el discípulo amado del maestro. Seguramente también le hacía chistes, porque el Señor dice que el Espíritu del Señor, que en el Antiguo Testamento me has dado ese espíritu de alegría. El Señor tenía alegría, tenía gozo, que estaba lleno del Espíritu Santo. Y bueno, hay una parte que había preparado, que habla de Juan, que dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. No le recibieron, iba a hacer preparativos en una aldea antes de llegar a Jerusalén, pero no lo recibieron. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, le reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Ahí fueron llamados, a partir de ahí, los hijos del trueno, como Elías. Fíjense cómo está implícito todo lo que le vengo diciendo. Antiguo Testamento, Juan el Bautista, hasta Juan
los profetas, ¿sí? ¿Quién dio el nombre de Juan el Bautista? Dios mismo. Juan el Bautista hizo 5 libros en el Nuevo Testamento, lo utilizó para Apocalipsis, ¿sí? Y hay muchas otras referencias de Juan en otros testamentos, así que les invito a que sigan leyendo. Esto es simplemente la punta del iceberg, porque el Espíritu Santo siempre está revelándote cosas que están escritas acá, no revelaciones nuevas, sino la palabra de Dios es la palabra profética más segura, y hacemos bien estar atentos y firmes a ella, ¿sí? Bueno, acá habla entonces de Boanerges, que significa los hijos del trueno. Esa era la característica de Juan. Y vamos avanzando ya para ir terminando, porque ya me parece que pasó mucho tiempo. Acá había separado Juan, el libro de Juan, el testimonio de Juan el Bautista, el Cordero. Bueno, acá hay otra parte de Juan el Bautista, escrito en el libro de Juan, ¿sí? Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí el mismo Dios le reveló a Juan el Bautista, dice, porque él no lo conocía, en ese momento no lo reconoció, más allá de que sea su primo. No dice en la palabra si él frecuentaba a su primo, porque hay una parte donde María va a visitar a la mamá de Juan, y bueno, pero después de eso no habla de que los primos se conociesen. Suele pasar que a veces uno tiene parientes en el mismo barrio y no los reconoce, pasa al lado y no los reconoces, y después te das cuenta que es tu primo, o te cuentan que es tu primo, suele pasar. Pero bueno, John dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, o sea, él estaba esperando, o tal vez sabía que era su primo, pero no sabía que iba a ser el Mesías, ¿me explico? Eso es lo que está diciendo acá. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, o sea, el que le envió es Jehová, ¿no? Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Señor nos bautiza, dice que el que cree en Jesucristo es bautizado, recibe el Espíritu Santo. Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué grande el Señor Todopoderoso. Y avanzamos un poco más y vamos a Apocalipsis. Te invito para cerrar, Gavichi, si vos me podés leer Apocalipsis 1, versículos del 1 al 3, es uno de los libros de los cuales escribió Juan el Bautista, un libro tan importante que nos revela la marca de la bestia, un sistema biotecnológico de mercado, donde el que no es marcado en su mano y en la palma de su mano, y en su frente, no va a poder comprar ni vender, tampoco pertenecer al sistema que va a venir sobre este mundo. El anticristo va a poner todo este sistema para que lo adoren a él, como si fuera Dios. Y el que es marcado por este sistema de la marca de la bestia va a perder la salvación, no va a tener salvación, no va a ser inscrito en el libro de la vida. Por eso anunciamos que este engaño de Satanás viene sobre el mundo, viene la ira de Dios contra todo aquel que no creyó en Jesucristo. El que no cree en Jesucristo ya es condenado, amigo. Por eso no endurezcáis tu corazón. Lee la palabra, lee el Evangelio. Tenés que empezar con los 4 Evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Después podés empezar con los Salmos, del 1 al 96, del 1 al 150, donde el Señor te muestra
muchas de las verdades que habrán de venir sobre esta tierra, y también habla de la historia de Israel, pero también habla del Cordero en el capítulo 22. Lee el capítulo, o sea, el Salmo 22, ¿sí? Bueno, y vamos terminando con esto, que es el último evangelio de los 5 que escribió, Juan. Y hacemos una última conclusión. La conclusión es esta. El Señor dio ese nombre a Juan el Bautista. Juan el Bautista viene con los profetas del Antiguo Testamento, él predica el arrepentimiento, bautizando en agua. El agua representa siempre a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre estuvo en la boca del Cordero. Él empezó su ministerio después de bautizarse en el Jordán, con Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, Juan, que significa Yohanan, o Jehová ha hecho gracia. La gracia estaba en los labios del Señor, que dice en el Antiguo Testamento. Gracia se derramó en sus labios. El Señor vino a traernos nos arrebató del poderío, vino a traernos la libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Vino a predicar el año agradable del Señor. El Señor Jesucristo viene a predicarte el año agradable si crees en Él y te aferrás, porque Él es el salvavidas en este mar enorme de maldad, en este mar oscuro. Es el único salvavidas, pero es una comparación muy mala de lo que es realmente Cristo. Cristo es la puerta que te lleva a vivir eternamente en la gracia, en la gloria de Dios, mirando el rostro de Cristo por la santidad que Él nos dio a través de la fe en su sangre. Él pagó todos tus pecados. No hay ningún pecador en este mundo que no pueda ser salvo si el Señor no tiene misericordia de él, y vos te arrepentís, humillado, dice, y Él os exaltará, porque todo el que se humilla será enaltecido, y el que se exalta será humillado. Así son las cosas, así serán siempre, porque Dios no te miente. Vino Juan el Bautista y predicó a aquel que habría de bautizar en fuego y en Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesucristo utilizó a ese Juancito, que era el más chiquito, el mimado, por decirlo así, el Boanerges, con esa actitud. Vosotros en ese momento todavía ellos no tenían el Espíritu Santo, no estaban siendo renovados con la gracia de Cristo, por eso actuaban de esa manera. Pero todos tuvieron que ser afinados como plata, como se afina la plata y el oro, con pruebas. Juan el Bautista murió decapitado. Todos los apóstoles, como Pedro, que lo negó 3 veces, después tuvo que pasar pruebas tremendas y murió crucificado también, aserrados, apedreado Esteban. Todos fueron afinados por las pruebas. La prueba es pasar por el fuego de la prueba, para que la fe de los que creen en Jesucristo sea hallado en gloria, sea hallado buena, en gloria, ¿sí? Esa es la fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y terminamos con el Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Y nos vamos despidiendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. Entonces vamos a despedirnos. El sembrador salió a sembrar la semilla, ¿sí? La buena tierra, la que da 30 por 1, 70 y 100 por 1, es la que se arrepiente de todos sus pecados. La buena tierra no es buena, no es el hombre bueno, sino el corazón contrito y humillado.
No despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra. Arrepiéntete de tus pecados. He aquí el Cordero de Dios que quita ese pecado del mundo. Es el único que cargó en la cruz, se hizo maldito por nosotros. Y mediante la fe en su sangre sois salvos. Todo el que confesar el nombre del Señor será salvo. Búsquenlo en la palabra de Dios. Busquen en esta palabra viva, la palabra a Eloi, dice la palabra. Le mando un saludo enorme a todos los grupos de todo de Target individual, a mis hijos, mi familia, a la familia de Gaby, si querés mandar un saludito rápido, a todos Facebook, sus amigos de Facebook que escuchan, busquen a Cristo, pero búsquenlo en la palabra de Dios, cómprense una Biblia, cómprense la Reina Valera 1960. Un saludo a todos, un abrazo a todos los que escuchan, a Beto, a todos mis amigos, a todos los hermanos de la iglesia, a Martín, a Mirna, a Adriana, la mamá de mi hijo. Seguí peleando, seguí indagando. Vas a ver que Dios te va a bendecir a tu familia, para salvación para tu hija. En el nombre del Señor Jesucristo también los saludos de mi esposa para su familia. Me despido, un abrazo, que Dios lo bendiga. Amén. Para todos los hermanos de todas las iglesias, para mi familia, para mi padre, que Dios le salve el alma, que le dé la salvación del alma. Yo le estoy leyendo la palabra. Para mi madre, para todos mis hermanos que no están en Cristo, que necesito ser testimonio, y si no, que Dios envíe a la persona indicada. Está en oración todo esto, les pido, hermanos, oración para todos aquellos que necesitan al Señor. Buenísimo. Y amén, amén. Amén y amén. Amén. Que así sea, que todos lean la palabra.